¿Qué tal, compañeros de la materia electrónica? Hoy nos tocó exponer las variables eléctricas, en la cual tenemos 3 preguntas por responder. Una de ellas es: ¿cuál es la relación que existe entre tensión eléctrica y voltaje? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? ¿Y cuáles son las unidades de medida de voltaje, de intensidad de corriente eléctrica, de resistencia y dónde las obtenemos? Bueno, empezamos. ¿Cuál es la relación que existe entre tensión eléctrica y voltaje? Definimos como tensión eléctrica a la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Y la definición de voltaje es la presión que una fuente de un suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece el flujo de corriente eléctrica. Por lo tanto, la relación que existe es directamente proporcional a las fuerzas electromotriz y da como resultado un aumento proporcional en la tensión a través de un circuito eléctrico. Tenemos como por ejemplo este diagrama que dice: si disponemos de dos depósitos de agua situados a diferente altura, el agua puede circular a una tubería desde el más alto hacia el más bajo. En los polos de una pila pasa algo parecido. Uno tiene más energía que el otro y pone los electrones en movimiento. El voltaje mide esa energía por una unidad de carga. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, es importante conocer la intensidad eléctrica, ya que conocer la intensidad y el voltaje aplicado a un circuito sirve para calcular la resistencia adecuada que debe tener un circuito para poder protegerlo y así evitar daños en los componentes del mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, un circuito eléctrico preestablecido por el cual se desplazan las cargas eléctricas. Un ejemplo que tenemos como resistencia podría ser en un UPS. A nosotros al recibir la corriente eléctrica o el voltaje tenemos un cierto voltaje. Hay una resistencia que impide el paso de un alto voltaje, el cual hace que no se dañe nuestro equipo de cómputo, televisión, monitor o nuestro aparato eléctrico. Tenemos que exponer también las unidades de medida. Entre ellas está el voltaje. Un voltio equivale a la diferencia de potencial que se registra entre dos puntos de un determinado conductor cuando, para llevar de un punto a otro una carga en Coulomb, es necesario llevar a cabo el trabajo en Joule. Esto es la ley de Ohm para determinar el voltaje. La resistencia eléctrica es una unidad de resistencia. La unidad de la resistencia es el ohmio. Normalmente emplean esta unidad como son los kiloohms y los megaohms. Y por último tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en el sistema internacional es el amperio. Esta se saca cuando el amperio es igual a un coulomb sobre un segundo. Muchas gracias y hasta pronto.